Gloria al nombre de Cristo Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos, amados hermanos en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por esta bendición preciosa que me permite una vez más estar en este su programa, Verdades Irrefutables del Evangelio, con su hermano Jaime Román. Le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas los que se están comunicando y los que han de conectarse más tarde. También a aquellos que posteriormente van a ver este video, le damos una calurosa bienvenida y le rogamos al Señor que les bendiga a través de esta palabra, la cual vamos a hablar en esta noche. Les invito que si usted tiene una Biblia cerca, la busque, la tenga a la mano, si es posible tome notas, por lo menos anote los textos que vamos a citar, para que usted vea que vamos a estar hablando de verdades irrefutables del Evangelio, los cuales no admiten refutación, y cualquier persona que lo haga, como he dicho en otras ocasiones, no tiene razón, porque la Biblia es clara, contundente, específica y no admite que ninguna persona con sus argumentos personales quiera tergiversar la información gloriosa que el Señor ha dejado para la salvación de nuestras almas. Le invito a que vayamos delante del Señor en su presencia en oración para que el Señor bendiga este tiempo que vamos a estar en el aire y la palabra que vamos a tratar en esta noche sea de bendición para nuestras vidas. Oremos. Amado Dios y Padre Santo, de grande amor, de grande misericordia, yo te doy gracias, te agradezco poderosamente, Señor, profundamente en mi alma y en mi corazón, te doy gracias porque tú me permites, Señor, estar con mis hermanos en esta palabra que tú me has permitido en esta noche traer. Te ruego, Señor, que tú la uses como un instrumento útil en tus manos para la bendición de cada una de nuestras vidas y de cada uno de aquellos que la han de escuchar en el futuro. Te suplico que sea una medicina para aquellos que tengan el alma herida. Si no te han conocido, Señor, entiendan el propósito tuyo para con el ser humano y puedan venir a tus pies buscando perdón y nos podamos encontrar en el reino eterno con Cristo Jesús. En el nombre del Cristo de la gloria te rogamos estas cosas. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Saludamos cariñosamente a todos los pastores, evangelistas, siervos y siervas del Señor, a la Iglesia de Cristo en general. Le damos la cordial saludo, un fuerte apretón de manos, un abrazo fraternal, un amor ágape, que es el que pone el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando le conocemos. Gloria al nombre del Señor. Más preámbulo, le invito a que vayamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y verso 19. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Yo agradezco al Dios de la gloria que me haya permitido esta oportunidad de compartir con el público en este programa Verdades Irrefutables del Evangelio, y también los domingos, dicho sea de paso, los espero el domingo a las 8 de la noche en el programa que se llama Hubo un Cambio, en el cual hablamos palabra de Dios y abundamos y reabundamos acerca de ese cambio que surge en el corazón, en el alma, en el espíritu, en la persona, de toda persona que viene a Cristo Jesús, porque como dice el texto básico de ese tema, es 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que se llama Hubo un Cambio, título que el Señor me dio mientras oraba, entre más de 70 títulos que yo había escogido, hermanos. Entre más de 70 títulos que yo tenía para ponerle a este programa en oración, el Señor un día me dio, no audiblemente, pero en una forma bien especial, me identificó el nombre del programa, Hubo un Cambio. Más tarde, el Señor me confirmó esa verdad de una manera gloriosa, la cual quizás algún día testifique cómo el Señor lo hizo
y por eso estamos convencidos que estos programas son puestos por Dios y el Señor se agrada en ellos. Gloria al nombre de Jesús. Vayamos a la segunda epístola a Timoteo en el capítulo 2 y verso 19, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En ocasiones escuchamos que dice aquellos que invocan el nombre del Señor. Es lo mismo, porque Cristo es el Señor. Y Filipenses dice que delante de Él se han de doblar todas rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué? Cuando se escribía la Biblia, en esos años, solamente se arrodillaban los esclavos delante de su amo. No era costumbre que los esclavos se arrodillaran delante de otra persona, solamente delante de sus amos. Y los cristianos, pues lógicamente, y los adoradores del Señor antes de Cristo, bíblicamente se arrodillaban, se postraban y se humillaban delante del Dios del cielo, del Dios creador. Delante de otras imágenes se arrodillan y se postran los idólatras. Y esos son otros temas, los cuales tal vez algún día trataremos en esta programación, que son verdades irrefutables del Evangelio, que están contempladas en la palabra de Dios. El miércoles pasado dije que aquel miércoles pasado, 3 de agosto, no íbamos a terminar el programa, el tema, porque era extenso. Y así mismo fue. Nos quedamos diciendo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ahí nos quedamos. Y verdaderamente el Señor quiere que el ser humano le sirva, le adore, para Él bendecirlo, para Él perdonarlo, con el único y exclusivo propósito de que un día compartamos con Él en el reino de los cielos. Es el único propósito que Dios tiene para el ser humano, porque Él anhela nuestra compañía, Él anhela bendecirnos, Él anhela compartir su presencia y su bendición con nosotros los seres humanos. ¿Por qué? No sé, no sabemos. ¿Por qué un Dios tan poderoso, un Dios tan grande, que no hay palabras para describirlo? ¿Por qué se interesa tanto en un ser tan indigno como somos nosotros los seres humanos? De hecho, que fuimos destituidos de su gloria, porque todos pecamos. Romanos 3:23. Es un misterio. No nos pongamos a averiguar el porqué. Solamente obedezcamos y acudamos a Él en busca de perdón y de misericordia, para un día abrazarnos con Cristo en el reino de los cielos. Aleluya. Es muy interesante aquella verdad que mencionamos el miércoles pasado, de que toda persona que invoque el nombre del Señor, que se pretenda llamar cristiano, debe de apartarse de toda iniquidad. Iniquidades son aquellas conductas, aquellas costumbres, aquellas prácticas que en el capítulo 5 de los Gálatas, capítulo 22 en adelante, las menciona todas. Usted las puede buscar. Son unas cuantas y todas son feas, conductas feas que al Señor no le agrada. Y termina diciendo: los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es verdad irrefutable de la palabra de Dios, porque está escrita ahí. Si una religión le ha dicho a usted que practicando esas cosas la persona nunca se arrepiente y se muere, que después tiene opción para heredar el reino eterno, le está mintiendo, le está robando el dinero que le están cobrando por sacarlo de pena y llevarlo a descansar. Dije que le están robando el dinero, lo están engañando, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que es en vida en que tenemos que buscar a Dios. Y si esa verdad es interesante, es importante y es maravillosa, porque es una
herramienta que nos da el Señor, una enseñanza básica, donde nos dice que nos apartemos de toda iniquidad si es que invocamos el nombre del Señor con el propósito, con las miras de un día compartir con Él. ¿Con quién? Con el Cristo de la gloria. ¿Con quién más? Con el Padre Celestial. ¿Con quién más? Con sus santos ángeles. ¿Y de dónde yo encontré esa verdad? Vamos a buscarla. Usted puede ir conmigo al capítulo 3 y verso 5 de Apocalipsis. Dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si Jesús dice que todos los que lleguen a su presencia, esos son los que se apartaron de iniquidad, van a ser confesados por Él delante de su Padre y de sus ángeles, lógicamente, no hay opción que contradiga tal verdad, y el que lo haga no tiene razón. La única forma de que el Señor nos presente al Padre y a sus ángeles es que ellos estén presentes ante nuestro rostro y nosotros ante el rostro de ellos. Gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Usted cree que eso es una verdad liviana para tomarla así a la ligera y no darle importancia? ¿Usted cree que es una verdad que es irrefutable porque está contenida aquí en la palabra de Dios? Acabo de leerla. Capítulo 3, verso 5 de Apocalipsis. Una verdad irrefutable. ¿Usted cree que no es para atesorarla y apartarnos de iniquidad porque estamos invocando el nombre del Señor y pretendemos llegar al reino de los cielos? Yo creo que sí. En esta noche el tema es Dios. Dice aquí en el verso 19 que leí de segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 19 dice: conoce el Señor a los que son suyos. Qué verdad más gloriosa. El miércoles yo dije que cuando conocemos personas importantes del pueblo, de la ciudad, del país, personas prominentes, tales como jueces, alcaldes, coroneles de la policía, maestros, doctores, profesores universitarios, alcaldes, senadores, toda persona que tiene el privilegio de conocer a esas personas y tener su amistad, su confianza, es privilegiado. A todos nos gustan ese tipo de bendición. Claro, es bueno. Pero, ¿sabe qué? Es más importante, más interesante y más lindo, más hermoso, más significativo que Dios nos reconozca. No es que nosotros conocemos a Dios, es que Él nos reconozca a nosotros. Porque para que Él nos reconozca a nosotros, tenemos que apartarnos de iniquidad. ¿Sabe por qué? Porque el tema de esta noche dice: Dios no reconoce a todo el mundo. Mire qué tema más contradictorio. Dios no reconoce a todo el mundo. Bíblicamente hablando, es una verdad irrefutable. Me explico. Todos somos hijos de Dios. Hay un dicho por ahí común y popular que dice: todos somos hijos de Dios. Hay unos cuantos religiosos que combaten esa verdad. Dicen: no todos somos hijos de Dios, y se escandalizan. Y en parte tienen razón, pero no es para escandalizarse, es para explicar esa verdad que es irrefutable. Todos somos hijos de Dios y punto. Todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a todos. Desde ese punto de vista, todos somos hijos de Dios. Y Dios nos reconoce como hijos por creación a todos. Nos reconoce como hijos, por eso es que nos mantiene de alimento, nos mantiene de aire para que respiremos y vivamos, nos mantiene de agua para que tomemos, aunque la pagamos cara, pero está ahí. Hay lugares donde no hay, aunque tenga dinero para pagar. Nos mantiene de salud. Tenemos fuerza, vigor para trabajar, accionar, hacer nuestra vida diaria y ayudar a nuestros semejantes, a nuestra familia, hacer nuestros quehaceres, bañarnos, comer. No tenemos que estar en una cama así postrado y que venga alguien a darnos a alimentarnos. No, tenemos agilidad, todo eso son
hijos suyos por creación y él es un padre muy responsable, moralmente tiene una obligación con sus hijos. De la misma manera que tenemos gentes en este país y en todos los países del mundo que aunque ellos son personas decentes, personas honestas, personas justas, trabajadores y serios, tienen hijos que son un poquito traviesos y ellos los aman, ellos los miman, los cuidan, los protegen, los mantienen también, le dan ropa, le dan alimento, le dan un techo para vivir, y alguien que le haga algún daño los defienden, y si tienen un gasto médico le compran la medicina y por ahí por el estilo. Es decir, aunque sea el hijo perverso, el papá o la mamá, porque tiene una responsabilidad moral con él, lo atiende y lo cuida. De esa misma manera Dios cuida su creación. Pero eso no es el reconocimiento que estamos hablando en esta noche. Cuando dice que Dios no reconoce a todo el mundo, vamos a hablar de lo que menciona segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 19. Reconoce el Señor a los que son suyos. Usted sabe quiénes son esos. Los que hacen su voluntad, los que se guardan para Él y los que se han apartado de toda iniquidad y no practican las conductas perversas que practican los que no conocen a Dios, los que no les interesa a Dios para nada. La Biblia nos pide que nos abstengamos de conducta, de práctica, de costumbres que Dios prohíbe en su palabra, porque no le agradan a Él. En Gálatas 5 dije ya, y lo repito, del 19 al 21 se menciona una verdad irrefutable de carácter moral y todos esos términos, esas conductas impropias que el ser humano practica, en su gran mayoría la gente casi todos las practican, en su mayoría, no todo el mundo, ¿verdad? Pero el que no hace una, hace la otra. Y todos esos términos que se mencionan allí, nosotros los conocemos muy bien, porque inclusive nosotros practicamos en una ocasión más de uno de esos conceptos que están allí plasmados en ese capítulo 5 de Gálatas. Y ten cuidado que no los hayamos practicado todos. Y posiblemente más de los que están ahí. También sabemos el cruento daño que le hace a los que lo practican. Pues mire, los que viven en esas conductas tan nefastas que identifican ese capítulo 5 de Gálatas, eso lo que le produce es tragedia al ser humano, ruina moral, le cuesta mucho dinero, en ocasiones le cuesta la salud y muchísimas veces la vida. Le cuesta el matrimonio, le cuesta el divorcio, le cuesta la segregación de su hogar entre él o ella y sus hijos. Le cuesta perder trabajos, le cuesta perder estudios, le cuesta perder amistades buenas. ¿Cuánto cuesta la conducta y las inmoralidades que el ser humano practica? Porque eso es lo que he aprendido desde que nacieron, desde que nacimos, pues yo también las hice. Las aprendí. ¿Cómo las aprendí? De las amistades, de los falsos amigos. En la calle, cuando nos tiramos a la calle, cuando nos salimos de la falda de nuestra madre. Todas son conductas prácticas que Dios aborrece. En el libro de Levítico 10, unos sacerdotes que se llamaban Nadab y Abiú hicieron unas labores sacerdotales inapropiadamente. Parece que se habían dado un par de tragos y quedaron fulminados con fuego que Dios envió mientras hacían sus ejercicios sacerdotales, sacrificios específicamente, allá en el tabernáculo. Solo está registrado en el capítulo 10 de Levítico, allá en el Antiguo Testamento, y ellos lo hicieron ese sacrificio en forma inapropiada, tomaron fuego extraño, lo llevaron al lugar, cosa que no podían hacer. ¿Por qué hicieron eso? Porque estaban ebrios. Y vea lo que Dios le dice allí en ese capítulo 10 y verso 9. Dios le dice a Aarón, el papá de ellos, que era el jefe de los sacerdotes: tú y tus hijos contigo no beberán más vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, en el templo, para que no mueran. Es un estatuto perpetuo y será por todas vuestras generaciones. ¿Para qué? ¿Por qué tienen que ser así? El verso 10 dice: porque solamente así podrán discernir
entre lo que es santo, lo que es profano, entre lo inmundo y entre lo limpio. Mire, esto está más claro que el agua. Una verdad irrefutable. El licor, el alcohol, lo que hace es confundir a las personas, le trae ruinas de todas clases. Y también no tomar licor, verso 11 dice, para que enseñen a los hijos de Israel, en nuestro tiempo sería para que enseñen a los creyentes y a las personas que no conocen a Dios también, y todos los estatutos del Señor, que es la palabra de Dios, como se le ha dicho a Moisés, es decir, como está escrita aquí, no como yo crea que se oiga mejor, no, como está escrita aquí que tiene que ser, que se tiene que decir. Porque si yo la cambio a mi manera, pierde la efectividad, pierde el sabor, pierde la esencia, pierde sobre todo la eficacia. Entonces, ¿cómo me va a decir a mí que la conducta del ser humano se le puede permitir tomar alcohol, emborracharse, hacer el ridículo por las calles, inclusive hacer atrocidades? Muchos crímenes surgen por culpa del alcohol. Después la persona, cuando le pasan los efectos del alcohol, sucede lo que le pasó, lo que vamos a leer en Proverbios. En Proverbios 20, en Proverbios capítulo 20, hay una palabra que yo quiero leerla, porque mucha gente dice que no es nada, que eso no es nada, que eso no es. Capítulo 20, verso 1. Dice, el vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Cualquiera que por culpa de estar tomando licor comete errores no es sabio. Yo pregunto, no me conteste, pero usted sabe la respuesta fácil. Si no es sabio, ¿qué es? Las bebidas embriagantes, estamos hablando de las iniquidades que tenemos que apartarnos todos que sirve al Señor, para que el Señor lo reconozca como suyo. ¿Ok? Palabra de Dios, irrefutable, nadie la puede contradecir, y el que la contradiga no tiene razón. Las bebidas embriagantes han alcanzado niveles sorprendentes. Es necesario mencionar y atender lo que dice sobre ellas, ¿sobre quién? Sobre las bebidas embriagantes. Proverbios 23, capítulo 29 al 35. Mire lo que dice la Biblia que le sucede al que se da el trago. ¿Para quién es el ay? Ahí es lamento. ¿Para quién es el lamento? ¿Para quién es el dolor? ¿Para quién las rencillas? Rencillas son bochinches, problemas, discusiones, difamaciones, tragedias. Aquel dijo, el otro dijo, el otro aquel dijo, y así. ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? Es decir, todo ese problema se pudo haber evitado. Fue innecesario. ¿Para qué un amoratado de los ojos? Lo amoratado de los ojos no es otra cosa que le dieron una pela. Pan de puño en la cara, así. O se cayó y se dio un golpe. Las únicas dos formas de tener los ojos amoratados. ¿Para quién es todas esas calamidades? El verso 30 dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura, la mezcla. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, porque entra suavemente por la boca, mas el fin, como serpiente morderá, como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, cosas que ven los borrachos. Mire que los borrachos hablan cuatro disparates. Yo me emborraché, ¿sabe? Yo sé lo que es estar borracho. Antes de conocer a Cristo, yo me emborraché varias veces. De payaso que era. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Esto es un retrato hablado de un borracho. Serás como el que yace en medio del mar, como el que está en la punta de un mastelero. ¿Usted sabe quién es el que yace en el medio del mar? Uno que está a la deriva. ¿Y sabe quién es uno que está en la punta de un mastelero? ¿Usted ha visto el barco de vela? Tiene unos postes bien alto, bien alto, bien alto. Allá arriba están colgadas las velas. Eso es un mastelero. Cada palo de eso, cada poste es un mastelero. Una persona que esté en la punta arriba está a punto de caerse y está mareado y está en un peligro inminente. Y dirás, me hirieron
pero no me dolió. Me azotaron, pero no lo sentí. Cosa del borracho, que aunque sabe que está mal, aunque sabe que le ha ido mal, aunque sabe que lo han golpeado, cree que no es nada, dice no me dolió, como quien dice, voy a seguir parando. Y dice, cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Oiga, es terco, el ser humano que insiste. Usted sabe que detrás de toda esa conducta, de toda esa calamidad que arrastra el ser humano en todas las culturas del mundo y en todos los países del mundo y en toda la sociedad, desde el más pobre en el barrio hasta el más grande, que es el gobernador de los países o el presidente, si no es con el maldito licor, no pueden hacer nada. Por eso es que nosotros los cristianos no nos llaman mucho. Por eso es que cuando nos convertimos a Cristo, muchos familiares y muchos amigos se pierden, se van, nos cortan la amistad. Y nosotros es el momento de escoger y elegir o Dios o las iniquidades. O Dios o que Dios no te reconozca como su hijo renacido de nuevo, que ha habido un cambio en su vida, según 2 Corintios 5:17. Para que Dios te reconozca como su siervo, como uno que se guarda, como dice allí en Levítico capítulo 10, para que sepa discernir entre lo santo y lo profano. Bendito sea el Señor. Entonces, también mencionaremos que es muy intolerante para Dios la creencia de mucha gente a la cual atribuye poderes a criaturas, no solamente a las bebidas embriagantes, condenan muchas personas y causan muchos problemas en la sociedad. Mire que las bebidas embriagantes son culpables de muchísimas tragedias que han sucedido y que siguen sucediendo día a día en la sociedad. Y es una verdad que nadie la puede contradecir. Y los gobiernos intentan frenarlo, pero no pueden, porque las bebidas embriagantes es una de las fuentes de ingresos que más aporta al erario público en todas los tesoros de cada país. En Puerto Rico, por ejemplo, y en Connecticut, donde yo he vivido muchos años, y en New Jersey también yo he vivido muchos años, en Massachusetts viví un tiempo. En todos esos lugares yo puedo hablar de ellos porque yo viví allí. Y en Puerto Rico yo he vivido casi toda mi vida. Lo que pasa es que yo me he pasado viendo y viniendo a Estados Unidos. Y en 68 años que tengo, imagínense todo el tiempo que he tenido de conocer eso. Las patentas más caras en cualquier negocio son las de bebidas embriagantes y las de cigarrillos. Son las más caras. Por eso es que el gobierno no lo combate, porque le deja mucho dinero. Entonces, está llevando la gente a la ruina espiritual y a la larga pierden la relación con Dios, que es lo más importante. Y es una verdad irrefutable del Evangelio, que Dios no quiere que el ser humano viva para tomar, para embriagarse. Y algunos dicen, no, embriagarse es el pecado, pero tomar no. Bueno, una persona que empieza a tomar poquito, cuando viene a abrir los ojos, ya ha sido engatusado, ha sido engañado, ha sido como que lo aduermen, como que lo hipnotizan y no se da cuenta que en vez de un trago se da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y llegó a la borrachera y llegó a lo que el Señor prohíbe. Entonces, también otro acto que el Señor prohíbe mucho, que también tiene que apartarse de esa iniquidad, todo el que invoca el nombre del Señor, es la idolatría. La palabra del Señor es clara. En el capítulo 20 de Éxodo se le llama idolatría a todo lo que no es Dios y el ser humano lo adora. Mire, yo tenía un amigo, sacerdote católico, lo he dicho muchas veces, lo voy a seguir diciendo. Qué hombre buena gente, qué amigo más querido yo tuve en esa ocasión con ese señor. Una amistad muy sincero, muy honesto, muy caballeroso, muy respetuoso. Y yo le pregunté, defíname lo que es idolatría, porque ustedes son idólatras. Hablábamos así de tú a tú, que éramos amigos. Y él me dijo, yo te voy a decir lo que es idolatría, en una palabra.
Y me dijo él a mí, yo no sabía eso. Idolatría es tomar algo y decir que es Dios, reconocerlo como que es Dios, como atribuirle poderes divinos. Mire qué definición más clara y más sencilla de entender, porque todos sabemos lo que es eso. Decir que es Dios, eso es idolatría. Ahora yo pregunto, ¿no se le adjudican poderes divinos a esos muñecos, a esas imágenes que las personas le piden favores para que haga milagros? Y yo no lo hago desde el punto de vista para hacer sentir mal a las personas que tal vez estén viendo el video, ¿verdad? Y sean de esos. No, yo le pido excusa si usted se ofende. En lo personal le pido excusa, pero bíblicamente no le pido excusa. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que la palabra enseña. Acá personalmente, como amigos, como ministro del Evangelio, yo le pido excusas personalmente entre usted y yo. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, yo no le tengo que pedir permiso al diablo. Porque él está enseñando a la idolatría a la gente sin piedad y sin misericordia. Lo está llevando a la perdición. Y Dios lo prohíbe. Porque en Éxodo capítulo 20, verso 3 al 5, Dios le dice al ser humano que no puede tener imágenes, no puede arrodillarse delante de ellas, de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso está claro, es una verdad irrefutable del Evangelio. ¿Quién puede contradecirlo? Que lo haga no tiene razón. Hay mucha gente que lo hace. A tales efectos, siendo que el mundo nos señala a nosotros los creyentes, nos juzga, a veces nos juzga mal, irresponsablemente nos juzgan, nos maltratan por causa de la fe que tenemos en el Evangelio de Cristo el Señor. Por culpa de eso, o para contestar a esas actitudes del ser humano en contra de la iglesia de Cristo el Señor, el apóstol Pedro nos da una palabra para que nosotros podamos contestar a las personas que tratan de hacernos sentir mal, o si por su gusto fuera, nos arrancarían la oportunidad que Dios nos ha dado de ser sus hijos, de pertenecer a la iglesia de Cristo, lo cual es la bendición más hermosa que el Señor nos ha permitido. Y usted sabe que hay personas que quieren estar en la iglesia, quieren servir al Señor, pero sus ataduras son tan fuertes que no pueden. No pueden. Sus ataduras son fuertes en los vicios, en algunas otras conductas de inmoralidad. Otras conductas, por ejemplo, el carácter, el mal carácter, y así por el estilo, tantas clases de conductas impropias que el enemigo se ha inventado para esclavizar al ser humano, y que la palabra del Señor las identifica una por una. Si usted es uno de los que está afectado por alguna de esas conductas, que yo sé que sí, no por alguna, por varias de ellas, una de las opciones que el Señor le presenta dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lo dijo el Señor Jesús. Y el anhelo de Dios es que todos nosotros vayamos a Él en busca de perdón y de misericordia. Y el apóstol Pedro nos dice en su primera epístola, capítulo 4, porque ya Cristo ha padecido, o sea, Cristo padeció por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo venció el pecado en la cruz. Esas actitudes, esas costumbres, esas prácticas que lo están esclavizando a usted y que están señaladas allí en capítulo 5, versos 19 al 21 de Gálatas, y otras más en la palabra de Dios, están dispersas por varios lugares, conductas impropias que Dios no quiere que practiquemos, de las cuales dice segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19, que nos apartemos de ellas si es que invocamos el nombre del Señor, para que el Señor nos reconozca como que somos suyos. Mire, esa verdad es sencilla de entender. Y es una palabra de Dios, del Evangelio, irrefutable, clara, contundente, que da vida,
que produce gozo, que produce alegría, que produce esperanza en Cristo. ¿Usted sabe una cosa? Un día nos tenemos que morir, irnos de este mundo. Usted se tiene que morir un día obligado. No es que si usted quiere o no quiere. No es que usted compre un seguro para no morirse. No. Nos tenemos que morir y punto y se acabó. Una verdad bíblica, irrefutable también. Yo pregunto, ¿qué le espera? ¿Qué le espera cuando parta de este mundo a la eternidad? Solamente usted y Dios saben la respuesta. Pedro sigue diciendo, vamos a empezar, capítulo 4, primera de Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también debemos de armarnos del mismo pensamiento, porque pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, Cristo murió en la cruz, venció el pecado, por lo tanto los hijos de Dios ya no tenemos que ser esclavos del pecado. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos da la oportunidad de ser sus hijos, de ser hijos de Dios, nos ayuda, nos da la mano, es el guía que Dios tiene en este mundo para llevarnos a Cristo. Y Él nos ayuda a que cuando tropezamos espiritualmente, cuando caemos, cuando pecamos, cuando ofendemos al Señor, tenemos la opción de pedirle perdón y misericordia y seguimos caminando. Eso es lo que Dios quiere que el ser humano haga. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que le agrada a la gente, andando en lascivias. Lascivia es inmoralidades, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Eso lo dice Pedro. Abominable quiere decir que a Dios le causa náusea. A estos, o sea, a la gente le parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de ellos, de disolución, y nos molestan, nos critican, nos ultrajan, nos burlan, nos molestan. ¿Sabe qué? El verso 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Verdad irrefutable del Evangelio que nadie puede contradecir porque está escrita en el capítulo 4 y verso 5 de la primera epístola de Pedro. Y si usted lo busca en la Biblia católica, dice lo mismo. Es más, lo dice con más claridad. Por lo tanto, en esta noche, la palabra del Señor dice que conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todos esos que pretenden que el Señor los conozca como que son suyos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Los espero el domingo a las 8 en el programa Hubo un Cambio. Gloria al Señor Jesús. Dios te bendiga mucho. Aleluya. Dios es bueno. Saludamos cariñosamente al hermano Santos Chávez. Que bendiga, Santo. Natalia, nuestra hija, nuestra nieta Abigail y nuestro yerno Denis Pérez. Dios les bendiga mucho, familia amada. La hermana Nidia Santiago, Dios le bendiga, hermana Nidia. El pastor Oscar David Aparicio, desde Colombia. Le bendiga mucho, hermano pastor. María Santiago, de Mayagüez, Puerto Rico. Dios te bendiga, María. Bendiga a tu esposo y toda tu familia. La hermana Ana Barreto, Dios te bendiga, Ana. Espero poder llegar al templo el domingo, si Dios me ayuda, para saludar al hermano Barreto, gozarnos en la presencia del Señor junto con ustedes. Gloria al Señor. La hermana Aida Agudo, Dios te bendiga, Aida. Y Dalis Sanabria, Dios te bendiga, Dalis. O Idalis, no sé cómo lo todo es, pero yo sé que ella sabe quién es. Y Dalis Sanabria, de nuestra, yo estaba estábamos juntos en la misma iglesia antes, ¿verdad? Después yo me fui para allá, para otros mundos. Gloria al Señor, pero la amistad sigue, la hermandad sigue. Gloria al Señor. Y la hermana Yesenia Vélez, Dios te bendiga, hermana Yesenia. Saludos cordiales y afectuosos al hermano Orlando y a todos los hermanos. Saluden allá a los hermanos en el Instituto Bíblico. Gloria al Señor Jesús.
Y Dios bendiga poderosamente a todos esos hermanos que después que termina la transmisión se conectan. Dios bendiga a la hermana Flor Silvestre desde el lugar que se llama Sonora, allá en México. Dios bendiga al hermano Juan Pablo González en Los Ángeles, Chile. Dios bendiga al hermano William Delgado, gloria al Señor, en Texas. El hermano Joaquín Arroyo, pastor misionero de Costa Rica. El hermano Alex Martínez, también de Costa Rica. Bendiga mucho su esposa Kenny y sus hijos preciosos. Aleluya, preciosos. Aleluya. Y esa congregación hermosa. Dios bendiga poderosamente a todos y cada uno de los hermanos que han compartido con nosotros, los que siempre están con nosotros y los que así esporádicamente aparecen. Todos son muy bienvenidos y esperamos que esta programación siga adelante y el Señor se siga glorificando, porque son verdades irrefutables del Evangelio. Hacemos una oración y damos gracias al Señor. Amado Dios y Padre Santo, yo te doy gracias porque en esta noche, una vez más, tú me has permitido estar delante de tu presencia con mis hermanos hablando tu palabra. Sabemos que esto es una palabra contundente que está escrita y plasmada en la Biblia. Nadie la puede contradecir, Señor. Yo te ruego que tú nos ayudes a entenderla, a aceptarla y a regir nuestras vidas por ella, para que un día podamos encontrarnos en el reino eterno con Cristo Jesús, para la gloria de tu nombre, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. 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 Dios le bendiga, Dios le guarde y recuérdese que Cristo viene por su iglesia. Cristo viene en busca de un pueblo que le sirve, que le ama, que le adora y que le espera. Cristo viene, esa es una de las verdades fundamentales del Evangelio. Dios te bendiga, felices sueños, que descansen mucho y que tengan una feliz noche. Aleluya. Hasta el domingo a las 8 de la noche.